Estados Unidos no está preparado para lo que está por venir. Una antigua profecía olvidada escrita hace casi 500 años ha vuelto a causar escalofríos entre los eruditos y los líderes religiosos. Se cree que Nostradamus predijo con aterradora precisión un inesperado regreso al poder en una época de gran división mundial. Según interpretaciones recientes, el nombre detrás de estas palabras sería Donald Trump y el año 2026, un león herido que regresa con furia. Pero lo que se describe justo después es algo que podría sacudir incluso los cimientos mismos de la fe cristiana. Michel d'Ostradamus, conocido como Nostradamus, fue un médico y astrólogo francés que vivió en el siglo XVI. Se le recuerda no por su trabajo en medicina, sino por los misteriosos versos que escribió, y que muchos creen que predijeron acontecimientos futuros. Su libro Lillet Prophecy, publicado en 1555, contiene cientos de breves pasajes poéticos conocidos como cuartetas. Estos escritos están llenos de imágenes extrañas, frases crípticas y lenguaje simbólico que han desconcertado a estudiosos y creyentes durante siglos. Si crees en Dios y tienes fe en Jesucristo, asegúrate de dar me gusta y suscribirte a Mysterious Paths. Que Dios te bendiga. Lo que diferencia a Nostradamus de otras figuras de la historia es cómo sus palabras parecen cobrar vida en tiempos de crisis. Cada vez que el mundo atraviesa una gran catástrofe o una agitación política, la gente vuelve a sus escritos en busca de respuestas. Buscan significados ocultos, convencidos de que él vio lo que iba a suceder mucho antes de que ocurriera. Esto ha hecho que su nombre resurja una y otra vez, especialmente durante guerras, pandemias o caos político. Para muchos, sus palabras provocan miedo porque a menudo hablan de destrucción, división y sufrimiento. Sin embargo, para otros, sus escritos también despiertan una profunda curiosidad, una necesidad de comprender lo desconocido, de prepararse o incluso de creer que hay un plan mayor que se desarrolla entre bastidores. Aunque Nostradamus vivió hace casi 500 años, sus versos siguen siendo estudiados hoy en día por historiadores, eruditos religiosos e incluso analistas políticos. Algunos creen que estaba dotado de una visión divina. Otros piensan que sus escritos eran lo suficientemente vagos como para adaptarse a muchas situaciones diferentes. Pero una cosa es segura. Cuando sus palabras parecen coincidir con los acontecimientos actuales, la gente presta atención, y no sin razón. Ahora, a medida que se desarrollan los acontecimientos en el mundo moderno, su nombre vuelve a aparecer, y esta vez relacionado con algo aún más inquietante. Nostradamus escribió sus profecías durante una época de gran agitación en Europa. Las guerras, las plagas y el caos político formaban parte de la vida cotidiana. Rodeado de incertidumbre, comenzó a escribir cuartetas, versos de 4 líneas llenos de lenguaje simbólico y significado oculto. Estos cuartetos se recopilaron en un libro titulado Lefes, que se ha seguido imprimiendo durante siglos. Escrito en una mezcla de francés, latín, griego y juegos de palabras oscuros, el texto es difícil de entender sin un estudio profundo. Nunca afirmó ser un profeta en el sentido religioso tradicional. En cambio, dijo que sus visiones le llegaban a través de una profunda reflexión, cálculos astrológicos e inspiración durante largas y silenciosas noches. Algunos creen que recibió una revelación divina. Otros piensan que utilizó un lenguaje codificado para evitar la persecución de las autoridades religiosas, que se apresuraban a condenar todo lo que no podían controlar o explicar. Las profecías en sí no estaban escritas en un orden específico. Saltan a través del tiempo, lo que las hace abiertas a la interpretación. Este misterio es parte de lo que mantiene a la gente tan fascinada. A lo largo de los años, eruditos, líderes espirituales e incluso pensadores políticos han tratado de conectar sus versos con acontecimientos del mundo real. Algunos afirman que predijo el ascenso de Hitler, la Revolución Francesa y los atentados del 11 de septiembre. Sean ciertas o no, estas afirmaciones han hecho que su obra haya sobrevivido generación tras generación.
Sus palabras se han transmitido a través de copias manuscritas, libros impresos antiguos y ahora, archivos digitales. Nunca han desaparecido. De hecho, cuanto más incierto se vuelve el mundo, más parece que la gente vuelve a sus escritos, buscando línea por línea orientación, advertencias o señales de lo que puede suceder a continuación. Y ahora muchos creen que entre estos versos antiguos se encuentra una escalofriante referencia a un hombre que una vez ostentó el poder y que pronto podría regresar. El libro de las profecías del Elai, comúnmente conocido como Los Siglos, se divide en 10 partes, cada una de las cuales se denomina siglo, porque contiene aproximadamente 100 cuartetas. Estos versos no tienen una cronología clara, no siguen ningún orden histórico. Esta es una de las razones por las que han seguido siendo relevantes durante casi 500 años. Su misterio es parte de su poder. Cada cuarteta es como un rompecabezas. Las palabras están cuidadosamente elegidas, llenas de dobles significados, símbolos y referencias ocultas. Algunas están llenas de imágenes de fuego, guerra, reyes que caen del poder y grandes inundaciones. Otras hablan de eclipses, estrellas y extrañas señales en el cielo. Estas líneas poéticas y confusas hacen difícil entender lo que Nostradamus realmente quería decir. Pero eso es también lo que hace que la gente siga leyendo. Lo que hace que estos versos sean aún más poderosos es la frecuencia con la que parecen reflejar acontecimientos reales. En tiempos de desastre o incertidumbre, la gente suele decir, está en las profecías. Y cuando miran atrás, a lo largo de los siglos, encuentran palabras que parecen encajar exactamente con lo que está sucediendo. Algunos pueden llamarlo coincidencia, otros creen que es una previsión divina. En cualquier caso, los siglos siguen resonando en tiempos de miedo, guerra y cambio. Nostradamus no dio nombres claros ni fechas exactas. En su lugar, pintó imágenes con palabras. Eso ha permitido a personas de diferentes generaciones conectar sus propios acontecimientos con sus escritos. Esta flexibilidad es lo que ha mantenido vivos los siglos, no como un libro olvidado del pasado, sino como una advertencia que aún respira en el presente. Ahora, la atención se centra en una serie específica de versos. Versos que hablan de un líder poderoso que lo pierde todo y luego regresa en una época de gran división, y muchos están convencidos de que describen a alguien que todos conocemos. Entre los cientos de cuartetas escritas por Nostradamus, una destaca por la forma en que parece coincidir con la historia reciente de los Estados Unidos. Aunque fue escrita en el siglo XVI, este verso específico habla de un líder poderoso, otrora celebrado, que sufre una caída en desgracia y luego regresa en una época de profunda división nacional. El pasaje se refiere a una gran trompeta que sacude la tierra y al imperio que cae, para luego resurgir con sangre. Muchos ven esto como algo más que una coincidencia. La palabra trompeta ha llamado especialmente la atención. En el lenguaje antiguo, la trompeta se utilizaba a veces como símbolo de poder, una voz que no se puede ignorar. Pero en el contexto actual, la gente no puede evitar asociarla con el nombre de Trump. Para aquellos que creen en el poder profético de Nostradamus, este detalle parece demasiado preciso como para descartarlo. El verso también menciona un periodo de disturbios, conflictos entre hermanos y un líder del oeste que se levanta de nuevo para reclamar un trono durante una tormenta. Para algunos, esto se lee como una descripción de los últimos años en la política estadounidense, llenos de tensión, protestas y una división creciente. La idea de que alguien vuelva al poder tras una derrota no hace más que aumentar el misterio y el miedo. Lo que hace que este verso sea aún más poderoso es la reacción emocional que provoca. Los partidarios de Trump lo ven como una señal del destino. Los opositores lo ven como una advertencia del caos que se avecina. Los eruditos religiosos están divididos. Algunos creen que coincide con el patrón de Dios de utilizar líderes imperfectos para su plan superior. Otros lo ven como una señal de prueba y tribulación. Sin embargo,
El verso no termina con paz. Habla de una tormenta que no amaina. Lo que sigue, según muchas interpretaciones, es aún más inquietante. En varias interpretaciones de los escritos de Nostradamus, una de las imágenes más poderosas y evocadoras es la de un león herido que se levanta de nuevo, más fuerte y furioso que antes. Para muchos, esta figura representa a un gobernante caído, derrotado, humillado, abandonado, pero no destruido. El león, conocido a lo largo de la historia como símbolo de fuerza, orgullo y liderazgo, no solo está herido, sino furioso cuando se levanta. Para muchos, esta imagen encaja casi a la perfección con Donald Trump. Tras dejar el cargo en 2021, Trump no desapareció. A pesar de las duras críticas, las investigaciones y la oposición política, su presencia sigue siendo fuerte en los corazones de millones de personas. Muchos creen que su herida no solo proviene de la pérdida del poder, sino también del rechazo, los ataques y la traición que afirma haber sufrido. Sin embargo, en lugar de alejarse, volvió a ser el centro de atención, más ruidoso, más decidido, y con una influencia aún mayor sobre sus seguidores. La conexión entre este comportamiento y la imagen del león herido ha captado la atención no solo de los observadores políticos, sino también de los pensadores espirituales. En la Biblia, el león es a menudo un símbolo de autoridad y juicio. Algunas voces cristianas dicen que el regreso de Trump podría ser un plan divino para sacudir a las naciones. Otros temen que pueda ser señal de una época de división, disturbios o incluso juicio. Lo que intensifica el misterio es que el león de Nostradamus no regresa pacíficamente, regresa con fuerza. El verso habla de un rugido que despierta las tierras dormidas y las sombras que se extienden por los reinos. Algunas personas han interpretado estas palabras como señales de disturbios generalizados o cambios políticos importantes. Y así, lo que parecía una profecía lejana de repente se siente cerca, demasiado cerca. Pero la profecía no se detiene en el regreso del león. Apunta a un año en el que comienza la verdadera tormenta. Entre los muchos años que los estudiosos han tratado de relacionar con los escritos de Nostradamus, uno ha llamado cada vez más la atención. 2026. Varios versos, cuando se descifran y se comparan con los acontecimientos astronómicos y los patrones políticos, parecen apuntar a este año como un punto de inflexión, un momento en el que el mundo se enfrentará a profundos disturbios, crecientes conflictos y un importante cambio en el liderazgo y el poder. Y para aquellos que creen en la fuerza de sus profecías, este año no es solo otra fecha más. Es una advertencia. Una cuarteta en particular habla de un imperio de 2 cabezas que se rompe al amanecer y del regreso del exiliado durante el verano ardiente. Algunas personas han interpretado estas frases como referencias a una nación dividida, posiblemente Estados Unidos, y a un líder que regresa al poder en medio del caos. Se cree que el verano ardiente simboliza protestas, disturbios civiles o desastres naturales, y que el imperio de 2 cabezas podría reflejar un gobierno profundamente polarizado. La idea de que 2026 podría marcar el regreso de Trump no ha hecho más que avivar el debate. Con las elecciones, las batallas legales y las tensiones internacionales en aumento, muchos sienten que se avecina algo importante. Tanto si se le apoya como si no. Su presencia sigue siendo fuerte y su nombre continúa despertando emociones poderosas en todo el país y más allá. Pero para aquellos que leen las señales a través de los ojos de la fe, la preocupación es aún mayor. Algunos líderes cristianos dicen que este periodo puede ser más que político. Podría ser espiritual, un tiempo de prueba en el que las personas deben decidir entre el miedo y la fe, entre seguir la confusión o aferrarse a la esperanza en Dios. Y según algunas interpretaciones, lo que suceda en 2026 podría poner en marcha una cadena de acontecimientos que traiga días aún más oscuros. Días que Nostradamus describió con símbolos tan inquietantes
que muchos se negaron a hablar de ellos durante generaciones. En los versos dispersos de Nostradamus, hay referencias curiosas que muchos creen que apuntan directamente a los Estados Unidos modernos. Aunque América no existía en el siglo XVI, tal y como la conocemos hoy, algunos pasajes mencionan una tierra al otro lado del gran mar, un nuevo mundo bañado en hierro y fuego, y una torre dorada que tiembla bajo la sombra del águila. Estas palabras pueden parecer poéticas, pero para quienes estudian los patrones de las profecías, sugieren algo más. Un símbolo que destaca es el hombre de oro. Esta figura se describe como un líder rodeado de riqueza, lujo e influencia. Alguien que asciende rápidamente, capta la atención de las masas y provoca una gran división entre su pueblo. Sus partidarios lo llaman Salvador. Sus oponentes lo ven como una amenaza. La nación que está bajo su mando ya no está unida, sino dividida por la ira, la confusión y el miedo. Esta imagen del hombre de oro encaja perfectamente con la forma en que se ve a Donald Trump en todo el mundo. Conocido por sus torres doradas, su lujoso estilo de vida y su poderosa influencia sobre millones de personas, es amado por muchos y odiado por otros tantos. El nombre de Trump se pronuncia con admiración en algunos hogares y con preocupación en otros. Esta marcada división entre la lealtad y el rechazo es exactamente lo que Nostradamus insinuó. Un líder que se convierte en el símbolo de un reino dividido. El águila, a menudo relacionada con Estados Unidos, aparece de nuevo en otro verso como herida, volando en círculos, sin saber muy bien hacia dónde dirigirse. Para quienes relacionan los símbolos, el mensaje es claro. La nación es fuerte, pero está sacudida. Y el hombre en el centro de la tormenta no es solo político. Puede que forme parte de algo mucho más espiritual. Sin embargo, la siguiente señal suscita una preocupación aún mayor. Es lo que comienza a suceder en todo el mundo. Guerras, desastres y confusión moral, que reflejan las partes más oscuras de las profecías. Lo que hace que las profecías de Nostradamus sean tan aterradoras no es solo su lenguaje, sino lo bien que parecen reflejar los tiempos en los que vivimos actualmente. Muchos de los acontecimientos descritos en sus versos ya no son posibilidades lejanas, sino que se están desarrollando ante nuestros ojos. Y cuando el pasado comienza a reflejar el presente con tanta claridad, la gente empieza a preguntarse, ¿estaba todo esto predicho? En una de las cuartetas, Nostradamus habla de una gran sombra que se cierne sobre la riqueza de las naciones, seguida de una cadena que se rompe en los pasillos del poder, y multitudes que claman en las plazas, perdidas y hambrientas. Para quienes creen en sus predicciones, esto suena como la incertidumbre económica mundial que estamos viviendo hoy en día. La inflación, el desempleo y el colapso de la confianza en los gobiernos han sacudido la vida de millones de personas. Otro verso menciona a hermanos que se vuelven unos contra otros y a líderes cegados por el orgullo y la ira. Estas palabras resultan dolorosamente familiares en una época en la que las familias están divididas por la política, las iglesias se dividen por la ideología y comunidades enteras viven con miedo a la violencia y la inestabilidad. La confusión espiritual, la pérdida de orientación moral y las constantes luchas en la sociedad han causado profundas heridas en los corazones de muchos, especialmente de aquellos que creen en la verdad, la fe y la justicia. Si a esto le sumamos la creciente amenaza de guerra, los desastres naturales y la sensación de que el mundo está girando fuera de control, queda claro por qué tantos están volviendo a recurrir a las profecías. Nostradamus advirtió de una tormenta que sacudiría todos los rincones de la tierra. Muchos creen ahora que esa tormenta está comenzando, y que su centro puede estar relacionado con un hombre que ya ha cambiado el curso de la historia una vez. Pero según algunas voces religiosas, este momento de agitación también puede servir a un propósito divino. Para muchos cristianos, los escritos de Nostradamus no son solo poesía histórica. Se consideran posibles señales que coinciden con el libro más temido y respetado de la Biblia, el Apocalipsis.
Aunque Nostradamus nunca afirmó hablar en nombre de la Biblia, sus palabras sobre el caos, la falsa paz, la división y la conmoción global parecen hacerse eco de lo que las Escrituras han advertido desde hace mucho tiempo, que vendría en los últimos días. Uno de los versículos que más perturba a los creyentes habla de una trompeta que suena antes de la caída, seguida de un gran león coronado por la oscuridad. Para aquellos que entienden el lenguaje simbólico del Apocalipsis, la trompeta no es una coincidencia. En la Biblia, las trompetas señalan acontecimientos importantes en la línea temporal de Dios: el juicio, la guerra, la caída de las naciones y el regreso de Cristo. La idea de que Nostradamus pudiera haber reflejado este símbolo sin saberlo no hace más que reforzar la creencia de que su visión estaba influenciada espiritualmente. Algunos pastores y eruditos señalan los crecientes signos de colapso moral, persecución de los cristianos, guerras y división entre las naciones como una confirmación de lo que describieron tanto Juan en el Apocalipsis como Nostradamus. El mundo no solo está experimentando un cambio político, está experimentando una sacudida espiritual que exige discernimiento, oración y un retorno a la verdad de la palabra de Dios. Esto ha llevado a muchos creyentes a preguntarse: ¿podría el líder que regresa en la tormenta ser parte de una prueba divina? ¿Podría su ascenso desencadenar una cadena de acontecimientos que conduzcan directamente a los días de tribulación descritos en la Biblia? Aunque nadie sabe el día ni la hora exactos, las advertencias son demasiadas como para ignorarlas. Y lo que viene a continuación en los escritos de Nostradamus ha dejado atónitos incluso a los más fieles, porque parece describir no solo a un hombre, sino un momento de decisión para el mundo entero. Si bien el aumento del caos, los conflictos y la confusión ha llevado a muchos a temer lo que les depara el futuro, algunos eruditos cristianos ofrecen una visión diferente, una que ve no solo el peligro, sino también el propósito divino detrás de estos tiempos turbulentos. Según varias voces de la fe, lo que está sucediendo en el mundo en este momento puede que no sea el fin, sino más bien un momento de prueba permitido por Dios para despertar a su pueblo. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos en los que Dios permite temporadas de oscuridad para traer luz y momentos de agitación para que las personas vuelvan a Él. El libro del Apocalipsis habla no solo del juicio y la tribulación, sino también de una gran cosecha, un tiempo en el que los corazones se conmueven y la fe se fortalece o se pierde. En este sentido, algunos creen que la aparente conexión entre la profecía de Nostradamus y los acontecimientos modernos puede servir como una alarma espiritual. La figura de Trump, ya sea vista como un líder de la verdad o como un signo de división, puede ser parte de algo más grande que la política. Su ascenso, caída y posible regreso podrían no tener que ver con un solo hombre, sino con la condición del mundo. Un mundo que le ha dado la espalda a Dios, y ahora enfrenta las consecuencias. Y sin embargo, en medio de todo esto, todavía hay gracia. Algunos líderes cristianos están animando a la gente a observar, orar y prepararse, no con miedo, sino con esperanza, porque, aunque el mundo pueda estar conmocionado, aquellos que confían en el Señor no se moverán. La profecía puede ser una advertencia, pero también un regalo, una oportunidad para volver a lo que más importa antes de que sea demasiado tarde. Y en los versos que siguen, Nostradamus escribe sobre una decisión final, una que dividirá más que solo naciones, dividirá corazones. A medida que el mundo se vuelve más inestable y el nombre de Donald Trump sigue dividiendo hogares, iglesias y naciones, una pregunta se hace más fuerte que todas las demás. ¿Es un hombre levantado por Dios o una herramienta del juicio divino? Esto no es solo un debate político. Es una crisis espiritual para muchos creyentes que intentan comprender dónde encajan la verdad y el propósito en medio de tal caos. Algunas voces cristianas ven a Trump como un defensor de los valores cristianos. Un hombre que, a pesar de sus defectos,
Se opuso a los sistemas globales que promueven el mal y la decadencia moral. Creen que Dios a menudo utiliza a personas imperfectas como el rey Ciro o incluso el rey Nabucodonosor para cumplir su voluntad. Desde este punto de vista, Trump podría ser un protector en tiempos oscuros, elegido no porque sea perfecto, sino porque es necesario. Otros, sin embargo, opinan lo contrario. Ven en Trump una figura de división, orgullo y confusión, un reflejo de las advertencias que se encuentran tanto en la Biblia como en los escritos de Nostradamus. Estos creyentes señalan el caos que le rodea, la ira que despierta y el miedo que parece acompañar a su ascenso. Para ellos, su presencia no es un signo de restauración, sino de corrección, una llamada de atención de Dios para que el mundo no se aleje demasiado. Puede que la verdad no esté clara ahora, pero una cosa es segura: los corazones están siendo puestos a prueba. El orgullo, el miedo, la lealtad y la fe están saliendo a la superficie. La pregunta no es solo quién es Trump, sino qué revela este momento sobre nosotros. Y a medida que se desarrollan las páginas de la profecía, un acto final comienza a tomar forma, uno que puede cambiar la historia para siempre. Enterrada en lo más profundo de las últimas páginas de los escritos de Nostradamus, hay una línea que muchos investigadores evitaron durante siglos. Estaba escrita de una manera extraña y simbólica, más críptica que todas las demás, pero en los últimos años ha llamado la atención. Eruditos, líderes espirituales e incluso pensadores políticos creen que esta línea puede ser la clave de todo. En el año del gran retorno, el espejo se romperá y la gente ya no se verá a sí misma. Este verso, sencillo a primera vista, ha inquietado a muchos. ¿Qué significa que la gente ya no pueda verse a sí misma? ¿Se trata de la identidad, la verdad, o algo aún más espiritual? Algunos creen que se refiere a un momento de gran engaño. Un momento en el que el mundo está tan lleno de mentiras, confusión y ceguera espiritual, que la gente pierde el sentido de quiénes son, a dónde pertenecen y en qué creen. Otros interpretan que el espejo se rompe como el colapso de los valores de la sociedad. Cuando se rompe la verdad, lo único que queda es división, miedo y orgullo. Muchos relacionan este versículo directamente con el posible regreso de Trump. Según esta interpretación, su reaparición en el poder podría desencadenar el comienzo de un conflicto final, no solo político, sino también moral y espiritual. La tormenta no está solo fuera, está dentro de los corazones, los hogares y las iglesias. Y cuando llegue esa tormenta, la profecía dice: solo los sellados resistirán. Esta última frase ha causado inquietud, pero también una llamada a la oración, porque si es cierta, lo que suceda a continuación no solo afectará a los gobiernos y a los líderes, sino que pondrá a prueba el alma de todos los creyentes. A medida que crece el misterio en torno a la profecía de Trump y al año 2026, una verdad comienza a imponerse por encima del ruido. No se trata solo de un hombre. Se trata de todas las almas que ven cómo cambia el mundo a su alrededor. La decisión más importante no se tomará en los tribunales, los gobiernos o las elecciones. Se tomará en el corazón de cada persona. Las profecías, ya sean de las Escrituras o de figuras misteriosas como Nostradamus, siempre tienen un propósito. No son solo advertencias, son invitaciones. Muestran que la historia avanza hacia algo más grande y que cada persona debe elegir de qué lado está realmente. En tiempos de paz, es fácil seguir la fe, pero en tiempos de agitación, se revelan los verdaderos cimientos de la vida. ¿Nos mantendremos firmes en la verdad o seguiremos el miedo, la ira y la confusión? Algunos creen que el regreso de Trump, si se produce, será el comienzo de los últimos días. Otros dicen que será una segunda oportunidad para que el mundo despierte, vuelva a Dios y prepare sus corazones para lo que está por venir. Pero pase lo que pase en el ámbito político, espiritualmente, el momento de la decisión ya está aquí. Ahora es el momento de buscar a Dios con todo tu corazón. Ahora es el momento de dejar atrás el orgullo, la amargura y la división.
Porque si el espejo está realmente a punto de romperse, como sugiere la profecía, solo aquellos que están arraigados en Cristo sabrán quiénes son realmente y en qué creen verdaderamente. La tormenta no solo viene del exterior, sino también del interior. Y las dos últimas señales son más reveladoras que cualquier otra anterior. En las últimas páginas de los escritos de Nostradamus, no hay ningún momento de paz, ninguna imagen de calma. En cambio, las palabras se vuelven más oscuras, más directas. Un verso habla de un regreso seguido de silencio, luego de un trueno sin previo aviso, y otro advierte de una corona levantada en alto solo para caer en llamas. Para aquellos que han estudiado estos versos cuidadosamente, esto apunta a una conclusión escalofriante. Estamos viviendo el comienzo del acto final. No se trata de predecir un día concreto. Se trata de reconocer un patrón, un movimiento en el mundo que coincide con lo que se escribió hace siglos. El regreso de un líder herido, una nación dividida, la pérdida de la verdad, una ceguera espiritual que se extiende rápidamente, y detrás de todo ello, el silencioso desarrollo de algo mucho más grande que la política. Algunos creen que 2026 no será solo otro año electoral. Creen que podría marcar el comienzo de una nueva era, llena de acontecimientos que pondrán a prueba la fe como nunca antes. Las guerras, el colapso económico y la confusión moral podrían formar parte de este acto final. Pero para aquellos que creen en la palabra de Dios, no es momento de entrar en pánico, es un momento para prepararse. La Biblia dice que en los últimos días habrá falsos líderes, una oscuridad creciente y un gran engaño. Pero también promete que aquellos que permanezcan fieles serán protegidos y fortalecidos. Si los escritos de Nostradamus realmente reflejan los tiempos en los que vivimos, entonces todo se está moviendo hacia un único momento que cambiará el mundo. La historia siempre ha estado marcada por tormentas, pero esta tormenta puede ser la última, y la decisión que cada persona tome ahora resonará en la eternidad. A medida que las últimas palabras de la profecía resuenan a través del tiempo y el mundo parece más incierto cada día que pasa, una verdad se mantiene firme para todos los creyentes. Dios sigue teniendo el control. Por muy misteriosos que sean los escritos de Nostradamus, y por muy poderosa que se vuelva cualquier figura política, nunca serán más grandes que la voluntad del Todopoderoso. Sí, el mundo parece estar temblando. Las profecías hablan de guerra, división y el regreso de un gobernante herido. La gente tiene miedo. Otros están confundidos. Pero para aquellos que caminan por la fe, este no es un momento para huir o esconderse. Es un momento para mantenerse firmes, arraigados en las promesas de Dios. La Biblia advirtió que en los últimos días, los corazones se enfriarían, la verdad sería cuestionada e incluso los elegidos podrían ser engañados. Pero también prometió que aquellos que perseveren hasta el final serán salvos. Este es un momento para permanecer cerca de la palabra de Dios, para orar sin pánico, para confiar sin temblar. Porque mientras los hombres suben y bajan, el reino de Dios nunca cambia. Sea cual sea el papel que desempeñe Trump en el futuro, y sea cual sea la verdad que haya detrás de las antiguas profecías, la decisión más importante sigue siendo la misma. ¿Pondrás tu esperanza en los hombres o en aquel que tiene la eternidad en sus manos? Que este no sea un momento de miedo, sino de despertar. Porque incluso en la tormenta más oscura, Cristo sigue siendo la luz. Y cuando el mundo ya no sepa a dónde ir, su palabra seguirá mostrando el camino. Esto no es solo el final de una profecía. Para muchos, es el comienzo de un camino más profundo con Dios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides hacer clic en el botón me gusta y suscribirse debajo del vídeo.